Nuestro invitado de hoy es Jaime Pérez Guajardo y él es secretario ejecutivo de la Dimensión de Bienes Culturales y Arte Sacro. Nosotros le pedimos que nos diera una breve charla sobre la estructura del episcopado mexicano, porque en nuestro trabajo muchas veces es necesario relacionarnos con diferentes personas en la estructura de la Iglesia, pero hemos visto que no todos comprendemos bien cómo funciona y de qué manera debemos de relacionarnos con ellos. Este año el INA está proponiendo un convenio marco con el episcopado y también a raíz de los sismos creemos que es muy conveniente que unamos fuerzas para estar todos en el mismo canal y poder atender de la mejor manera las necesidades tanto de la gente como de nuestro patrimonio religioso afectado. Bueno, y al final le podemos hacer las preguntas que tengamos. Tanto los de aquí como, bueno, muy buenos días a todos, muchas gracias por la invitación, por la confianza, me siento realmente en casa, muy a gusto, y quiero compartir algo que no es ni demasiado complejo, ni muy simple. Sí tenemos que seguir una lógica de comprensión, porque estamos hablando de una evolución de 2000 años. Entiendo que ustedes están acostumbrados incluso a tiempos un poco más antiguos, ¿no? Que dicen, esto es de hace 10.000 años, porque aquí estamos encontrando restos muy antiguos y, bueno, pues 10.000 años es mucho más que 2.000 y ahorita vamos a ir viendo cómo esos 2.000 nos afectan para las operaciones del día de hoy. Trataré de ser ágil, sintético, claro, no voy a hablar de excepciones, no voy a hablar de rarezas, no voy a hablar de casuística, para dejar eso a la atención de casos particulares a los que yo estaré atento, disponible, y les puedo referir con quién se podría ver, como lo vamos a ver ahora. No sé si por aquí hay especialistas en restauración de textiles. Si hay alguien y cometo algún error, por favor que me lo digan, ¿no? Como dijo el Papa Juan Pablo II cuando empezó a hablar en italiano a él, venía como polaco y dijo, si sbaglio me correggerete. Pues lo stesso. Igual aquí para la cuestión textil, si me equivoco, pido el beneficio de la duda, su benevolencia, y lo importante es entenderlo. Me pueden retroalimentar y con eso esperamos tener mayor claridad. Entender la Iglesia como un tejido nos puede servir para muchas otras sociedades, incluso para las comunidades. Cuando vamos a un pueblo, una comunidad, este referente nos puede ayudar como modelo, no exactamente. Entonces lo vamos a ver y nos estamos centrando en la Iglesia peregrina en México. Entonces aquí ya estamos entendiendo un concepto primario, una iglesia universal y una iglesia particular que es México, y México con toda su historia y con todas sus particularidades. Entonces vamos a basarnos en esta urdimbre y trama, ¿verdad? Dicen los fabricantes de telas que una tela bien urdida más de media tela, porque también podemos pensar que esto es igual que esto. Podríamos pensar que es la mitad, pero si el hilo, la urdimbre, un telar bien urdido más de media tela. Entonces eso lo vamos a aplicar ahora. Y luego en azul vemos aquí la trama. Entonces por eso es muy distinto preguntarnos
¿qué estás urdiendo o qué estás tramando? ¿No? Ahí se comprende bien, ¿verdad? El hilo único, el hilo, nos vamos a referir como urdimbre, y a este le vamos a llamar trama. Aquí vemos un telar de cintura ya con un textil mexicano, y del otro lado vemos la túnica inconsútil de Jesucristo. Es decir, si vamos al Evangelio y leemos que le quitaron la túnica y que era una túnica tejida de arriba a abajo y la jugaron a los dados, ¿no? Esto no es la túnica, ese es el relicario en forma de túnica. Esas son de las interpretaciones también que tenemos que lograr hacer, incluso en la estructura eclesiástica. ¿Por qué pongo esto? Porque la iglesia completa se comprende como una túnica inconsútil, una túnica sin remiendos, es unidad, es completa. Pero este relicario en forma de túnica, lo que tiene son trocitos de lo que fue la túnica de Cristo. Entonces, para que si ustedes como especialistas dirían, a ver, quítate de imaginarios, déjame ver el textil de estudio. Y se van a los trocitos. Si viene uno por devoción, va a decir, vi la túnica de Cristo. Como aquí podemos decir, estoy viendo una colcha o un mantel o un textil, o habrá quien diga, estoy viendo todo un telar de cintura, o este más bien parece más bien para exposición que el telar propiamente dicho, pero aquí sí podemos ver la urdimbre. Voy a hacer mucho hincapié en esto porque es uno de los conceptos que más nos va a ayudar. Aquí vemos precisamente la urdimbre. Vamos a dedicar la primera parte y vamos a dividir la exposición en estas dos partes. Uno, la urdimbre, y después viene la trama. Si esta señora todavía no va pasando ningún hilito por aquí y ya tiene esta urdimbre, ya lo tiene, ya se puso en la cintura, ya tiene el camino andado, ya sabe lo que va a hacer, ya lo tiene en la mente, ya incluso puede tener junto su modelo y cómo lo va a realizar. Aquí está la urdimbre de la iglesia. Así como vimos el telar y estaba un palo y luego salen todos los hilitos, pues aquí lo podemos ver. Este es un telar, si lo vemos, de 12 hilos. Al centro, aquí va a ser la primera, no se me asusten, no va a ser doctrinal la exposición. Simplemente es para que sepan de dónde viene. Este es Huelneli, esta es la mera raíz. Huelneli y Teocalli. ¿Por qué Leonardo? Si yo les pregunto, a ver, ¿qué están viendo aquí? Objetivamente me van a decir, es un mural, ¿no? Y es un mural que se está borrando, esa es la verdad. Entonces, pero tenemos que interpretarlo y vemos aquí en la interpretación un individuo aislado, que incluso si ven las manos así como que no lo quiere tocar, se acerca pero no lo toca, y lo que está exponiendo aquí es, este es mi cuerpo, está hablando de su presencia real y permanente, por eso hablábamos de 2000 años. Esto es lo que en el lenguaje eclesiástico va a estar, y por eso, para entender con quién me estoy relacionando, tengo que saber quién es él. Como si voy con el fiscal del pueblo, no lo puedo tratar como cualquier otro, porque me va a decir, no sabes con quién estás hablando, ¿no? Lo mismo sucede aquí cuando empecemos a hablar. Y entonces, estos primeros hilos son los apóstoles, así como aquí en la doctrina cristiana dice,
se queda el cuerpo de Cristo en pan, aquí se queda el ministerio sacerdotal en carne humana. Estos apóstoles o discípulos son los que continuamente van a seguir transmitiendo por imposición de manos este ministerio, lo van a comunicar, y eso es lo que llamamos obispos. Entonces la urdimbre, estos hilos van a ser los obispos. Cada diócesis, aquí está, de nada más que maravilla de pintura. En esta sí podemos, no lo podemos analizar todo, ¿no? Ni hablar de que si el autor murió emplomado, no por guerra, sino por intoxicación. Pero vean ustedes, nada más para analizar las manos. ¿Qué les recuerda esta mano? Les recuerda mucho la de Miguel Ángel, la creación, ¿verdad? Y aquí se tendría que unir la mano del otro, pero vean cómo está apuntando del otro lado. Jesucristo llama a Mateo, y Mateo dice, ¿acaso soy yo? Pero ese ¿acaso soy yo? Apunta del otro lado, porque aquí está la usura, aquí está la violencia, aquí está la indiferencia, es decir, el mundo en que él vive es un mundo contrario al del llamado. ¿Por qué escogí esto? Porque no nos tenemos que extrañar, y con el debido respeto a todos los señores obispos del mundo, incluyendo al Papa, son igual que este llamado, están rodeados de la avaricia, de la violencia, de la inseguridad, de los aspectos de debilidad humana. Es decir, el obispo no me trató bien, pues ya le pasó a Juan Diego, no eres el primero, ¿no? Y si te mandan a buscar flores, pues tienes que ir a buscar las flores, y eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, aquí ya entra esta realidad de lo divino con lo humano, y este es uno de los hilos, este es uno de los que estaba sentado en esa mesa, y así pueden ser los 12, y así van a ser todos los sucesores. No quiere decir que haya pura maldad, pura negligencia, pura imperfección. No, hay una gran bondad, hay excelencia, hay sacrificio. Aquí vemos, por ejemplo, a este hilo, este sucesor de los apóstoles, no sé si alguno de ustedes lo reconoce, es Monseñor Guízar y Valencia. Es un obispo de Veracruz canonizado, es decir, la iglesia dice que está en el cielo. Este obispo, aquí esto es muy importante, esta lámina es muy importante comprenderla bien. Estamos hablando de lo que es realmente la diócesis, en el caso especial de Oriente, la eparquía, que en México hay pocas, 2, pero diócesis pues son como 90. Son 90 hilos de la urdimbre en la Iglesia de México. Entonces, pero la diócesis no se identifica exclusivamente con el señor obispo. Todos los que forman, todos los católicos, los bautizados, la asamblea, junto con él, forman la iglesia local. No se incluye al burro, pero sí a todos los demás, ¿no? Todos los bautizados. Esos son los que hacen iglesia y forman diócesis completa. Si este es el fiscal, si este es el sacristán, son parte de la iglesia y son parte encabezada por el obispo. Eso sí lo entendemos, es como ¿quién forma el municipio? Pues todos los habitantes del municipio representados por aquel que fue elegido como presidente municipal por 3 años para que los oriente. Bueno, este no es elegido, este es mandado
sacado idealmente de entre ellos, frecuentemente es mandado de otra parte. Uno de los lugares que más aporta obispos y demás va a ser la zona de Guadalajara. Entonces podemos encontrar en Oaxaca un obispo procedente de San Juan de los Lagos o de Guadalajara. Eso podría ser muy normal, él es el originario de allá, pero actualmente es como Rafael Guisa nace en Michoacán y era obispo de Veracruz y está enterrado en Jalapa. Entonces, pero su diócesis era desde el norte de Veracruz, todo el estado de Veracruz, esa era su diócesis, y la recorrió así a burro. Y aquí vemos la imagen de abajo como su primer recorrido pastoral, es decir, recorrió todas las diócesis, y esa es la función del obispo. En el caso particular de lo que estamos viendo aquí, ¿cuál sería una de las múltiples tareas del obispo? Hacerse responsable en ese recorrido de la custodia del patrimonio cultural. Entonces, sí es obligación por derecho canónico, esto está mandado desde hace muchísimos años a cada uno de los obispos, que se tienen que hacer responsables del cuidado de todo el patrimonio cultural. No solo es por responsabilidad, por afición, por gusto, como vimos en la fotografía anterior, pues habrá algunos que estén más inclinados a cuestiones pastorales, otros a cuestiones litúrgicas, otros a cuestiones culturales, y darán mayor o menor importancia a una o a otra cosa, ¿no? En este periodo, en el que fue allí, bueno, a él le tocó el periodo del 26-29, 1926-1929, era un periodo en el que incluso por responsabilidad se hacía ceremonia de difuntos a una custodia y se enterraba como si fuera una monja. Y entonces, para que no se perdiera durante la guerra la custodia, pues son custodias así grandototas, se metía en caja de muerto y se iba a hacer toda la ceremonia, se enterraba y luego ya se podía rescatar. Parte de ese patrimonio tiene que estar inventariado, catalogado, y es obligación hacerlo. Se han perdido muchos catálogos, se han hecho y rehecho, se han multiplicado, y a veces uno lo tiene el INAH, otro lo tiene la diócesis, otro lo tiene la parroquia, y a veces hay cosas repetidas 3-4 veces, y hay otros que nadie lo ha hecho, ni la UNAM, ni el INAH, ni la iglesia, entonces ahí es donde sí tenemos, del convenio que se hablaba, que ponernos de acuerdo para hacer trabajos en conjunto, trabajos únicos, tanto de conservación como de, pues sí, toda la catalogación, etcétera, ¿no? Esta cita que nos habla de la diócesis, cómo se compone, está en el catecismo de la iglesia, en el compendio del catecismo de la Iglesia Católica, en esos números. Esta cita es importante porque frecuentemente algunos se equivocan, para citar el catecismo citan CIC, pero CIC es el Código de Derecho Canónico, Codice Juris Canonici, y el catecismo es CEC, para que lo puedan identificar. Bueno, esta es la cartografía eclesiástica, ¿no? Esto sería lo deseable. Es una cartografía simplificada donde todos estos menores, estos espacios menores, son diócesis, es decir, cada uno de estos espacios menores supone un obispo y supone una asamblea católica, un grupo de iglesia católica. Cada uno, luego ya vamos a ver la totalidad. Y luego vemos los colores. Como ven los colores,
están hechos por zonas similares. Esta zona es distinta de esta, ¿no? Aquí está una zona maya y una zona más chapaneca, la zona de Oaxaca, la zona de Guerrero. Estas se llaman provincias eclesiásticas. Entonces, el hilo es el obispo. Cada uno de estos menores es urdimbre. Es real, es autoridad máxima. La máxima autoridad, si viene el Papa y llega a una diócesis, le da su lugar al obispo. La máxima autoridad en ese punto es el obispo. Esa es una de las grandes dudas que pueden tener ustedes. Bueno, ¿quién es la máxima autoridad en México a nivel eclesiástico? La máxima autoridad es cada uno de los obispos en cada una de las diócesis. Ese es el concepto más difícil de entender, porque lo podemos hacer homólogo al poder civil, y no es así. Estos no son municipios. Una diócesis no es como un municipio. La diócesis es como un universo completo con la máxima autoridad en el obispo. Ese es el mensaje principal de toda la charla. Si eso lo entendemos bien, toda la demás trama la vamos a ir adecuando, ¿no? Obviamente, bueno, ya no. Estas provincias, grupo de diócesis, sí son funcionales, son trama. Son funcionales, pero no son jerárquicas. Sí, porque como son similares, aquí van a ver ustedes, son similares en materiales de construcción, son similares en lengua, son similares en problemas sociales o problemas geográficos, problemas políticos. Entonces, un obispo, piensen ustedes en una casa familiar, entre hermanos se ayudan, pero se respetan y decir, pues tú decide. Como provincias están divididos en 18 provincias, que no son los estados. La tentación es pensar la diócesis como municipio y la provincia como estado, pero no son estados, son provincias eclesiásticas. Y cada provincia eclesiástica, como hermano mayor de la casa, el hermano mayor suele, bueno, cuando las familias eran más numerosas, ¿no? Ahorita el mayor es el otro, ¿no? Pero aquí no hay ningún grupo, no hay ninguna provincia que sea de 2. Sí hay unas chiquitas como Hidalgo que son de 3. Pero entre los 3, o entre los 9, o entre los 12, que están formando la misma provincia, va a haber un hermano mayor, que es, como todos los demás, obispo. Y se llama arzobispo. No es que tenga mayor autoridad, ni el arzobispo va a mandar en las diócesis de la provincia. Simplemente que como hermano mayor convoca, preside, tiene autoridad, va a tener reconocimientos, va a tener cuestiones de dignidad o de autoridad, pero no en cuanto a autoridad jerárquica. Entonces, si yo voy con el arzobispo de Morelia y tengo un problema en la diócesis de Zamora, el arzobispo lo único que podría hacer es exhortar, aconsejar, ayudarle a su hermano, pero no va a poder ni firmar, ni poner, ni tomar ninguna decisión. ¿Sí se entiende? Eso es muy importante porque, por ejemplo, pues en este diálogo
es lo que puede facilitar o complicar el trato, ¿no? Si el arzobispo ya acordó, el arzobispo, aquí van a venir, todo esto se los voy a dejar yo como directorio, lo van a tener ustedes a disponibilidad. Esto ya, bueno, aquí se pone un ejemplo de la provincia eclesiástica de Monterrey, que está compuesta por estas diócesis. Entonces es una provincia que tiene una arquidiócesis y tiene 7 diócesis. En total tiene 8 obispos, uno de ellos con calidad de arzobispo. ¿Sí se comprende? Y aquí está ya cómo se dividen todas. Se ha ido elaborando esto, antes tuvieron otro nombre y luego a veces se pasa una diócesis de un lugar a otra porque era más similar y demás. Anualmente se está actualizando el directorio de la Conferencia Episcopal y lo pueden consultar ustedes, ¿no? Pero aquí están las provincias, tanto la presentación en PowerPoint como en PDF, yo se las dejo, junto con el directorio completo de todas las diócesis, quién es el obispo, qué correo electrónico tiene, y luego otro dato que, bueno, aquí vemos, digo, no se trata de leer, nada más era para que se vea lo mucho. Entonces, se ven, ay, aquí están todas las diócesis, 96 diócesis en total en la República Mexicana al día de hoy. 96 diócesis. No les pongo ejemplos ni excepciones para no equivocarnos. Ya vimos 18 arquidiócesis, 70 diócesis, entonces hay 18 arzobispos más los arzobispos eméritos, los que ya están viejitos, presentan renuncia, que es también otra de las noticias así escandalosas. El obispo de quién sabe dónde presentó su renuncia. ¿Qué habrá pasado? Pues no pasó nada, él se hizo viejo, ¿no? Es como si dicen, fulano de tal se jubiló, ¡ay! ¿Qué habrá hecho para haberse jubilado? No, pues nos llega la fecha. Luego, las prelaturas son como las hermanas chiquitas, las menores de edad. Son como una diócesis, van a ser diócesis, no han llegado a ser diócesis porque no tienen un seminario, no tienen sustitución de presbíteros que los vayan, que le dé autonomía, digamos, que le dé sostén. Entonces, como han sido lugares muy difíciles, muy nuevos, se quedan como prelaturas, son 5. Esa prelatura normalmente va a pasar a ser una diócesis. La próxima yo creo que va a ser la de Cancún, Chetumal, que deja de ser prelatura y se convierte en diócesis, con el crecimiento de Cancún, etc. Antes era una zona totalmente indígena, se hace una zona de desarrollo, puede haber mayor crecimiento, puede haber mayor formación, puede haber mayor clero local, y entonces ya se sostiene y pasa de ser hermanitas chiquitas, inmaduras, la estándar, digamos, y las hermanas mayores. Ese sería un poco el símil en los hilos verticales. Todavía estamos aquí en la urdimbre. Aquí vemos el palio del arzobispo. Este es un arzobispo al que el nuncio es como, ¿cómo se llama el representante de un país? Embajador, perdón. Es el embajador del Vaticano en México.
ese es el nuncio apostólico, porque luego también pueden decir, ¿y qué la cabeza máxima de la Iglesia Católica no es el nuncio porque representa al Papa? Ya todos ustedes podrían decir, no, porque la autoridad máxima es el obispo en cada una de las diócesis. Y entonces, ¿qué hace el nuncio? El nuncio, una de sus funciones es conocer las diócesis, conocer a los presbíteros y proponerle al Papa quién puede ser obispo. Esa es una de sus funciones. Otra de sus funciones, totalmente civil, es representar al Papa como jefe de Estado ante los jefes de Estado en México. Igual que podría ser el primer ministro de Alemania o de cualquier otro lugar, ¿no? Hace esa función civil y funciones eclesiásticas, pero no tiene una función propiamente de autoridad en las diócesis directamente, pero sí, como mandato del Papa, hace arzobispo a este que es obispo. Vean, este solideo, se llama solideo porque se lo quitan solo ante Dios. Solideo, entonces cuando consagran, por eso se lo quitan. Solo ante Dios se quitan ese distintivo episcopal. El Papa lo usa blanco, los arzobispos lo usan color vino, púrpura, y los cardenales lo usan rojo. ¿Dónde pueden consultar? Aquí, esta página es muy importante. Catholic Hierarchy, así se llama, www, y aquí van a encontrar todas las diócesis de todo el mundo y todos los obispos de todo el mundo en tiempo real. En el momento, yo no sé cómo le hacen, en el momento que muere uno lo dan de baja y ponen ahí, empezó en tal fecha, acabó en tal fecha. Si ustedes quieren entrevistar a un obispo, yo les recomendaría, entren aquí, ven de dónde viene, de qué diócesis, cuándo fue ordenado, cuántos años lleva en esa diócesis. No es lo mismo un obispo que lleva 20 años en una diócesis a un obispo que acaba de llegar y que además viene de fuera, ¿no? Si era obispo auxiliar y lo ponen como obispo titular, pues es más sencillo que dé continuidad y sepa todos los movimientos, sobre todo patrimoniales. Pero si es un obispo que estaba en San Juan de los Lagos y lo mandan a Oaxaca, pues tendrá que conocer, por cultura general sabrá algo de Oaxaca, pero vete a la iglesita de la sierra, o pues imagínense la orografía de Oaxaca para conocer todo aquello, ¿cómo se puede hacer? Entonces yo sí les invito, les aconsejo esta página, es muy buena, es muy completa, es mejor que conocer un currículum, porque son puro dato duro, no tiene comentarios, no tiene, nada más es fecha de nacimiento, fecha de ordenación, fecha de que fue nombrado, fecha que fue erigido la diócesis, y lo pueden consultar o por diócesis o por obispo. Bueno, vamos a ver ahora la trama. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Bueno, vamos. No, sí, yo. Sí. ¿Alguna de las 18 provincias eclesiásticas tiene más poder que las otras? No. No. Ahí sí no hay, digamos, primum inter pares. No hay... Bueno, qué buena pregunta. Ay, nos abre una puerta como de esas de hallazgos, ¿no? Pero bueno, voy a ser muy breve. Sí hay historicidad y antigüedad en las diócesis. Cuando ustedes oyen hablar del obispo primado de México, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que la diócesis más antigua de todo el país, la hermana mayor, es México,
que además la diócesis se llama, oficialmente el nombre es México Tenochtitlan. Es de los pocos lugares oficiales donde Tenochtitlan sigue vivo, ¿no? Es la diócesis de México Tenochtitlan, y el obispo que está ahí es el obispo primado. Entonces la provincia del entorno de México, pues es la provincia del obispo primado. Algo tiene, digamos, de dignidad, de historia, de relevancia, pero hasta ahí queda, ¿no? Es una puerta que podemos abrir y luego estudiar todas las historias de las diócesis, y de ahí sí ya se nos hace mucho. Pero esa sería la única diferencia. Pero entre provincias prácticamente y realmente todas son iguales, porque todas están formadas de diócesis. Pueden incluir una o dos prelaturas, que son las diócesis chiquitas, pero pues todas siguen siendo iguales. Bueno, vamos a ver la trama. Los hilos transversales. Ya ven cómo en la trama puede entrar hilo de seda, hilo de oro. Quizá toda la urdimbre, pues la vamos a hacer de algo resistente, la vamos a hacer de algodón, la tenemos de algo firme y uniforme. Ahora la trama sí es variable, y hay los que se esconden y los que salen, y cuando sale, y ahí es donde se empieza a hacer la figura del gobelino. Entonces sí me aparece el jinete con su caballo, y tiene el escudo dorado, y tiene plumas de distintos colores y demás, porque son los hilos que van saliendo. Entonces esto es lo que hay que ver de manera horizontal. La primera es la conferencia episcopal, es decir, ya habíamos adelantado algo en cuanto a provincias eclesiásticas, ya habíamos dicho que eso era trama, que no es urdimbre. La urdimbre solo es el obispo que trabaja a través de lo que nosotros decimos curas o padrecitos, o técnicamente se llaman presbíteros, ¿no? Y le pone P-B-R-O, ¿no? Presbítero fulano de tal, ¿no? Entonces, ellos no son autoridad. La actividad que realizan es delegada del obispo. Dice, es que ya llegué a la iglesia de San Jacinto y hablé con el párroco. Entonces tienes que hacerle decir que lo que él está diciendo se lo manda el obispo. Si lo dijo de su propio ronco pecho, no te consta que tenga autoridad delegada. Entonces sí tiene que decir, yo como delegado del señor obispo don fulano de tal, estoy diciendo que sí, que no, y que sale la pintura, no sale la pintura, se restaura, no se restaura, se recibe con el honor, yo lo recibo. A lo mejor viene la restauración ya, ¿no?, de Santiago Apóstol, y va llegando ahí con todos los honores, y está el párroco, pero está el párroco en representación del obispo. Eso a muchos no les gusta mucho, pero pues aunque no nos guste, las cosas son como son, ¿no? Es decir, el que tiene el mandato, el que tiene la autoridad es el obispo. Y no vale que sea de otra diócesis, porque dice, es que el arzobispo de Morelia me dijo a mí que soy de Zamora. ¿Qué pasó? Pues son distintas diócesis, no hay interferencia entre ellas. Bueno, Conferencia del Episcopado Mexicano. ¿Qué es? No es la superestructura, es el colegio. Es un colegio episcopal, es la reunión de todos los hermanos, es la reunión de todas las máximas autoridades locales. No podemos concebir esto como el poder federal, no es eso. Sí tiene representación mayor
y lo que va a ser repetitivo para uno, para otro, pues ya de una vez lo escribimos como conferencia episcopal. Por ejemplo, si se firma un convenio con INA, con Secretaría de Cultura, con quien corresponda, y lo firma la conferencia episcopal, lo firma como diciendo, con poderes otorgados, diciendo, tanto lo firmaría uno como el otro, como todos los 94 diócesis lo estarían firmando. Entonces lo firma solo uno, y entonces sí hay una mesa que tiene un presidente, un secretario, y esa mesa va rotando, y a veces será el de aquí, y otra vez será el de acá, y otra vez será el de acá. Va cambiando, esto cambia por trienios renovables. Entonces se nombra a un presidente que está durante 3 años y puede estar 6 años, pero ya cambia, ya viene otro, ya viene otro. Precisamente para eso, para dar, no generar un poder estable, permanente, ni en personas, ni en diócesis definidas, ¿no? Entonces aquí vemos cómo está este consejo de presidencia, donde hay un presidente, vicepresidente, secretario general y vocales. También hay un ecónomo y hay cosas así ya más operativas, ¿no? Generales. Este es el consejo, y como ven ustedes, el término está hablando de que es un consejo. Le dice al obispo lo que parece que puede ayudarle, pero no le manda. En una de las cláusulas primeras del convenio, pues dijimos, pues es que esto no pasa, dice, es que la conferencia episcopal tiene que darle indicaciones al obispo que es imposible, eso no tiene facultades para eso. Puede aconsejar, puede exhortar, puede mostrar, pero no puede tener autoridad sobre, por el solideo. Luego está el consejo permanente. Para que este consejo de presidencia escuche a todos, se nombra un consejo permanente donde ya intervienen las provincias eclesiásticas, y esas provincias eclesiásticas no van a venir todos, con 18 ya están los casi 100, ¿no? Entonces ese 10% sí está representando a todos los demás, y estos sesionan con mayor, suponiendo, no sé exactamente, pero es como cada 3 meses. Cada 3 meses se reúnen y dicen, bueno, ¿qué asuntos hay? Tal. Puede haber asuntos patrimoniales, como en este momento está a punto de salir ya un documento que para este auditorio es de mucho interés, que se llama Inmuebles Eclesiásticos. Es cómo se debe construir, cómo se debe restaurar, cómo se debe mantener, mantenimiento ordinario, mantenimiento extraordinario, cómo se debe actuar en caso de terremotos o de desastres naturales, enfocado principalmente al inmueble. Ya toca algunas cositas de muebles. Es decir, bueno, en caso de terremotos se te cae el inmueble, pero te deshace todos los muebles, ¿no? Entonces, ¿cómo actuar en esas cosas? Ese sale en octubre, ese documento, que ya está aprobado por el Consejo Permanente, aprobado por el Consejo de Presidencia, y estas son las instancias que tiene, por ejemplo, un convenio. El convenio tiene que, lo ve el secretario, pero lo tiene que presentar aquí, para que ninguna de las diócesis ponga un pero. Si hay una que dice, oye, espérame, hay que esperar. Espérame por esto, obviamente no caprichos, ¿no? Tienen que ser argumentaciones y decir, a ver, ¿qué pasó? Este término, esta forma, esta actitud, este procedimiento, y entonces se ve. Si no se hace aquí, sí se puede hacer por diócesis.
que haya un convenio de una diócesis con el INAH, pues es de lo más ordinario. Yo creo que don Víctor, por ejemplo, en Puebla, pues trabaja muy bien porque está en el patrimonio y tanto ha tenido que intervenir, y curiosamente era el que tenía mejor trabajado todo y al que más sufrió con el terremoto, y además ahorita es de los que más ha restaurado, precisamente por eso, porque ya tiene el equipo, ya tiene la comunicación y demás. Eso es lo que hay que fomentar. ¿Vamos bien hasta ahí? Porque vamos a ir complicando. Ya entendimos las provincias, eso es geográfico. Ahora hay que ver comisiones y dimensiones. Se parece, pero no es, lo utilizo como un símil para que se pueda entender, se parecería a las secretarías de Estado. Entonces se forma una comisión de liturgia, una comisión de catequesis, una comisión de caridad cristiana, una comisión, distintas comisiones que se van a subdividir en dimensiones. Una comisión episcopal para la pastoral litúrgica. Liturgia son todos los ritos celebrativos, las misas, procesiones, todo eso es la liturgia. Todo lo que se utiliza para la liturgia depende de la dimensión de bienes culturales, donde está Monseñor Armando Colín, que ahorita es de la Vicaría 1, en Azcapotzalco, donde está el Templo de los Apóstoles, y donde está propuesto quitarla de ser una vicaría y hacerla una diócesis. Es decir, él pasaría de ser obispo auxiliar a ser un obispo titular de esa nueva diócesis. Pero no actúa como diócesis, está actuando como dimensión. Estas dimensiones también son nombramientos por 3 años renovables. Yo empecé trabajando, colaborando con Monseñor Carlos Briceño, quienes estuvimos allá en el 2010, que venimos aquí al ENCRIM y tuvimos una reunión de capacitación, etcétera, etcétera, donde hubo diálogo de clérigos con restauradores y demás. Fue muy interesante, y a partir de eso se empezó a consolidar mucho toda esta estructura. Entonces, esta dimensión de bienes culturales y arte sacro la preside él, y ahí actúa su servidor como secretario ejecutivo. Entonces, esta otra parte de la trama, ya la vamos, estos son hilitos de otro color, ¿verdad? Bueno, aquí está Monseñor Armando Colín y toda esta gente que está haciendo, pues cada una de las diócesis debe tener también su dimensión de bienes culturales. Lo resumimos como DIVEAS. Así como INA, no decimos todo el Instituto Nacional, decimos INA, bueno, pues también decimos DIVEAS. DIVEAS es la dimensión de bienes eclesiásticos y arte sacro, que es todo lo que afecta al patrimonio mueble e inmueble, incluyéndolos por destino. Pues cada uno de estos representa a su diócesis, representa a su obispo, es el mandado por el obispo para dedicarse a los bienes culturales. Entonces sí podemos hablar de un DIVEAS de Oaxaca, DIVEAS de Yucatán, o DIVEAS de Mérida, DIVEAS de Tampico, DIVEAS de... En cada una de las diócesis hay un DIVEAS, o debe haber un DIVEAS. Aquí ya lo vemos como directorio.
no es para que lo lean, este sí se los dejo ya como directorio existente, y allá va a venir toda la lista de diócesis. Son 2 directorios que les estoy dejando, el oficial de la conferencia episcopal, donde viene cada diócesis, su obispo, su retrato y su correo electrónico y demás, y que es por provincia, por diócesis, que aquí como dice, provincia eclesiástica, diócesis o arquidiócesis, entonces ya lo saben leer, ya lo entienden fácil. Obviamente aquí no va a venir el obispo, aquí viene nada más el presbítero Juan González o el arquitecto fulano de tal, también puede ser un laico. O pueden ser un grupo, lo ideal es que sea un grupo que forma la Diveas. Grupo de especialistas en teología, en arquitectura, en restauración, en tal. No se trata de montar equipos operativos que se vayan a hacer la restauración, porque eso lo tienen que hacer pues ustedes y los especialistas y contratados y concursados y autorizados, etcétera, etcétera, ¿no? No lo van a hacer ellos, pero ellos son los responsables para saber que el que lo está haciendo bien. Hasta el día de hoy, bueno, que yo creo que es un motivo también de la invitación, tenemos cierta dificultad de diálogo, ¿no? Me tocó en un lugar llegar, estaba el monumento gigantesco y el restaurador aquí me mandó el INA y afuera, en el atrio, con una estructura metálica, ahí celebrando el párroco, y yo le decía, ¿ya hablaron entre ustedes? No, pues a mí me mandó el INA. No, pues ahí lo mandó el INA. Dije, bueno, pero el monumento, usted tiene que saber qué están haciendo, porque venía el restaurador y tenían ahí un adorno muy feo, de hilos y papeles y cosas de esas que le dije, mire, ese lo puede quitar. Dice, no, porque el párroco se me va a enojar. Yo iba con el párroco, ¿por qué no quitan eso? No, porque ya lo mandaron del INA. Y el párroco pensaba que lo iban a meter a la cárcel, se quitaron aquello, y el otro pensaba que lo iban a mandar a la Santa Inquisición. Decir, a ver, no, todavía estamos luchando contra fantasmas. Hay que ser muy objetivos en la operación, ser interactivos, ser empáticos, abrirnos unos a otros y ser pacientes, porque decíamos desde la elección del apóstol, pues ahí estaba rodeado de ambiciones y rodeado de guerras y rodeado, eso se va a dar, pero si no salimos al encuentro, seguimos como Don Quijote luchando con molinos que nos parecen gigantes. Y tenemos que decir, no, a ver, aquí hay un malentendido, lo resolvemos y lo ponemos. Y si hubo una sobreestructura del siglo XVIII que no conviene litúrgicamente y que no tiene valor histórico y que no tiene valor artístico y que no tiene valor, pues no tienen por qué estar ahí con tabúes tratando de sostener lo insostenible. O al revés, si ves que se te está desmoronando el altar barroco, y quien dice, no, ya, tírenlo, ya, no, espérate, hay que inyectarlo, hay que restaurarlo, Entonces sí tiene que haber este diálogo, encuentro, pero es mucho de esto práctico, es a este nivel, con los diveas locales. La autoridad va a ser con el obispo. Estos diveas locales tienen que actuar, son los que se arremangan, pero tienen que ir con el obispo y decirle, oiga, ya hablamos, ya dijimos. Y el que los nombra es el obispo. Entonces, a veces no los nombran. En el directorio que yo les voy a poner ahí, aparece vacante, 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 vacante. No se asusten. Si hay necesidad de alguien muy operativamente, pues lo ponemos como prioridad y damos lata para que lo nombren, para que se ponga, para que se haga. Entonces sí aquí es mucho donde hay que trabajar. Sí se puede, se ha logrado mucho,
Ustedes, todo el directorio que van a ver ahí se ha generado del 10 a la fecha, del 2010 al 2018, en 8 años se ha hecho. Entonces, en otros 8 años estoy seguro, si se trabaja bien, que tiene que estar llena la plana. Ya puse todas mis fotos, ya salieron todos los encargados, se tiene que hacer selección, tiene que haber gente que sea prudente, se tiene que filtrar a la gente oportunista, etcétera, etcétera. Pues como en todas las cuestiones operativas. Aquí ven ustedes todos estos ovillos, son los diveas, que son horizontales. Aquí están los obispos, pero estos por sí mismos no pueden actuar, tienen que actuar con el otro y tienen que dialogar con el INA, con el INA, con el INBA, con monumentos, con quien corresponda, ¿no? Tienen que estar capacitados, esa es una de mis guerras, tienen que estar formados. Ya logramos que en todos los seminarios se incluyen materias de arte sacro. Fue insistir, ya está ahí. Estamos haciendo trabajo de visitas culturales. Ahora van a venir pues como unos 70 representantes de distintas diócesis. Pues si son 90 y vienen 70, pues ya estamos abarcando mucho. Y van a venir a Hidalgo y vamos a ir en toda la zona de Hidalgo, viendo ahí a Izmiquilpan, a Topan, promoviendo valoración de los monumentos. Ya se ha consolidado mucho los archivos eclesiásticos a través de estos. Ya existe un archivo histórico de la Conferencia Episcopal. Lo lleva una persona, ¿no? Y hay que integrarlo y hay que ver todo. Entonces, es un trabajo que se ha ido armando. Y aquí entra parte también de esta trama. No se parece a esta es otra cartografía eclesiástica. Cómo están divididas las órdenes. Y aquí los vemos, ¿no? Que si están los franciscanos, los dominicos, los agustinos, San Juan de Dios, los jesuitas, etc. No es urdimbre, ese es trama. Dependen del obispo, pero cada congregación tiene, ahí sí hay autonomía, tiene que haber un diálogo, porque puede haber en toda la república jesuitas o franciscanos. Franciscanos son los más dispersos y los más peculiares y los más trabajadores. Bueno, todos los franciscanos es un misterio, ¿no? Completito. Que llegas y dices, bueno, y este padrecito sabe. Y aparentemente no sabe nada, no puede nada. Y luego empieza y te das cuenta que es sabio, que es santo, que es trabajador, que... ¿no? Digo, también hay los otros casos, ¿no? De quienes no les interesa. Pues hay de todo. Entonces, aquí ya hemos visto urdimbre y trama y cómo cada hilito tiene su propia forma de manejo. ¿Cómo lo voy a tratar? Esta es la página oficial de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Episcopus es obispo, quiere decir el que ve, el que supervisa, el que ve de arriba, ¿no? Entonces, Conferencia del Episcopado Mexicano, esta es una página oficial que yo les recomiendo, si véanla con cierta regularidad, mínimo, así como los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, ¿no? Que decía confesarse por lo menos una vez al año. Pues aquí por lo menos una vez al año hay que renovar el directorio, porque pues hay modificaciones, pero sí yo recomendaría que hubiera alguien encargado de estarlo revisando periódicamente. Yo les dejo el directorio general de los DIVEAS, y estos son los datos personales con los que me pueden buscar, sobre todo este correo y este celular.
Aquí yo les puedo atender por Messenger o por WhatsApp y el correo electrónico también lo leo ahí. Entonces, todo esto pues ya se los dejo para estar en comunicación permanente. No les dé pena, no les dé flojera, tenemos que trabajar en esto. Y si tenemos fracasos, no piensen que todo va a ser así. No les prometo puro éxito. Estamos en restauración, pero pues es restauración de la iglesia, ¿no? Hay que restaurar la iglesia no solo de plagas o del tiempo, sino también de las personas. Eso es lo más difícil, pero ese es el trabajo más hermoso que puede haber, porque trabajando ahí es donde se logra lo que se ha logrado en muchos lugares. Ustedes lo han visto, como hay lugares que se siente uno plenamente satisfecho de lo que se ha logrado, porque vas a una celebración y está bien, es el lugar hermoso, es el lugar con mucha historia y se entienden las cosas porque ya se recontextualizaron. Lo que se ha descontextualizado en mucho tiempo, con el trabajo que vamos haciendo en conjunto, lo vamos contextualizando y no es llegar a lo que fue, sino a lo que tiene que ser el día de hoy. Este día de hoy sí tenemos que reconocer lo que fue el siglo XVI, lo que fue antes del siglo XVI. Ustedes van a ver muchas veces la famosa flor de 4 pétalos, pues que ese es del año 32 antes de Cristo. Y tiene toda una saga, una consecuencia que se sigue hoy, el día de hoy, se sigue utilizando para la liturgia, para la cuestión artística y demás. Pues con esto termino. Si hay alguna corrección, ya sea de textiles o si hay alguna duda, con mucho gusto. Sí. Blanca. Es que lo de cuando son las órdenes de los jesuitas, franciscanos, dominicos, nosotros nos enfrentamos a muchos que los conventos que están ocupados pertenecen a franciscanos o agustinos. Ellos se manejan igual con los obispos o con las provincias, así, ¿tienen esa misma organización o ellos, a ellos sí tenemos que hablarles directamente al padre encargado del templo o si existe esa jerarquía del obispo? Bueno, aquí hay las dos cosas. Este es como una pieza de piano tocada a 2 manos. Por una parte, ellos tienen provincias, no, se llaman, sí son provincias, son el provincial jesuita, el provincial franciscano, el provincial, y luego tienen dependencia general. Algunos simplemente, por ejemplo, el caso más simple serían congregaciones femeninas donde cada monasterio es independiente y puede haber federación entre monasterios de la misma regla. Caso carmelitas, por ejemplo. Entonces, cada convento carmelita lo que hay que hacer es hablar con la madre superiora. Todas las demás son hermanas. Entonces, la madre es la que tiene que hacer, y a lo mejor ahí ella dice: yo tengo que consultar a la federación porque esto sí es una facultad que tengo restringida. Esa es, digamos, la mano derecha. La mano izquierda es que geográficamente están insertas en una diócesis. Entonces, a lo mejor sí, el convento de las Carmelitas es parte de lo que está entregado como parroquia, donde se celebra al público y está llevando por un sacerdote diocesano. El que invitó a esas monjas carmelitas aprobó, fue el obispo correspondiente, a lo mejor hace 500 años, o hace 300 años, o el día de ayer, les dio permiso y se establecieron. Pero en ese territorio la máxima autoridad eclesiástica es el obispo. En cuanto a bienes,
muy probablemente sí lo disponen ellas directamente. El obispo les va a decir, pues yo respeto y ustedes ríjanse de acuerdo a su regla. Y aquí estamos haciendo diferencia entre la iglesia regular, toda la trama, y la iglesia secular, que es toda la urdimbre. ¿No? Entonces sí hay autoridad del obispo para decirles, tienen territorialmente qué pueden hacer o qué no pueden hacer. Eso está más sencillo, porque es monasterio único. Cuando, digamos, los padres, por decir algo, benedictinos, que están allá en Lago de Guadalupe, donde está Fray Gabriel Chávez de la Mora, etcétera, ¿no? Si tienen 3 o 4 conventos, colegios, etcétera, etcétera, la orden los administra, los maneja, pero sí tienen que estar en diálogo con el obispo, no en dependencia estrictamente jerárquica, pero sí en diálogo, donde sí les van a sacar tarjeta amarilla o roja, es en cuestión de doctrina y moral. Si empiezan a decir que la Trinidad son 5, pues el obispo es el encargado de decirles, oiga, tarjeta amarilla, ¿no? O tarjeta roja. Ahí sí interviene, pero en cuestión de propiedad, de uso, no lo va a hacer. De hecho, esto ya no lo incluí intencionalmente, pero nada más lo menciono brevemente, como ARs van a ser distintas. Y no lo mencioné porque luego cada diócesis es una historia. Hay diócesis en que cada parroquia es una AR. Caso México, ¿no? Arquidiócesis de México, cada parroquia es una AR distinta. Hay diócesis donde toda la diócesis es una sola AR, una asociación religiosa. Es la forma de registrarse ante gobernación de las asociaciones religiosas. Entonces, eso ya, pero sí hay diversidad. Entonces, sí hay, en caso de las órdenes, estas dos actividades, digamos, se tiene que insertar en la diócesis, opera en comunión con la diócesis, pero tiene autonomía. O sea, no pertenecen a las dimensiones de bienes eclesiásticos. Tampoco. No tenemos, por ejemplo, hasta el momento, representantes en Diveas de ninguna de las órdenes. Sí, es más fácil con ello, bueno, puede ser o más fácil o más... es más fácil porque si están cerrados ya no hay nada que hacer, y si están abiertos sí se puede, pero sí hay que trabajar de una manera distinta, es así, es otra operación. ¿Alguna otra duda? Sí. Nada más, si el padre que está encargado de una parroquia o templo, capilla, lo que sea, tiene que consultarle a la hora de querer hacer una intervención en los bienes o en el inmueble a la dimensión, o él puede nada más tomar la decisión y avisarle a la dimensión. No. Tiene que preguntarle al obispo que se va a apoyar en su dimensión local. Entonces, ¿qué ha pasado bueno, pongamos hace 10 años? Ya en el 92 hubo relación iglesia-estado y más o menos empezó a ordenar más la cosa. ¿Qué hacían antes? Como no se reconocía la iglesia, no le iban a dar terrenos a la iglesia, pues ya llegamos, aquí nos establecimos, aquí vamos a construir y construyen la iglesia. O esta iglesia la hemos tenido siempre y la seguimos teniendo y ahí la vamos llevando. Y el padrecito, el párroco,
el presbítero hacía y deshacía. En algunos lugares sí hay una dimensión que ya tiene muchos años, por ejemplo en Guadalajara, ya tiene como 40 años yo creo. Y ahí sí el obispo les decía, nada de, no me cambian un santito de lugar. Y ahí eran más duros. Otros lugares era sálvese quien pueda. Y luego había también iniciativas muy supuestamente de buena voluntad para que no se pierda, y entonces de una parroquia se lo llevaba a otra, y de una parroquia se lo llevaba a otra, y a lo mejor hubo alguno que descontextualiza todo, y todo lo que era valor lo concentra en un lugar y decir, pero padre, por lo menos deje rastro. Eso ya lo logramos, ahorita ya eso, ya hay norma de que no se haga nada de esto. Concretamente, toda modificación, alteración o fuera del mantenimiento ordinario debe estar incluido en el plan pastoral de la diócesis. ¿Qué es lo que se va a hacer? Cada diócesis tiene un plan pastoral y debe estar dentro del presupuesto. Lo incluya o no lo incluya el INA o Foremova o lo que sea, ¿no? Obviamente sí hay que meter todo eso para llevarlo con orden, ya sea por prioridades o por urgencias, y que digan lo que vamos a trabajar en este año o en estos 3 años, si hacen el plan para 3 años, tiene que ser en estos 3 años vamos a trabajar esto, esto, esto y esto. Y viene el terremoto y de lo que teníamos, bueno, pues se nos agregó esto. Entonces, están las prioridades y están las urgencias. Y hay que trabajarlas así, con programa, con plan, con presupuesto. Y ahí es donde hay que dialogar. No puede ser por afición, literalmente por devoción, que también se va a dar eso, que llega el gran bienhechor y que dice, a mí me interesa San Carlos Borromeo y quiero San Carlos Borromeo, la capilla de San Carlos Borromeo. Y decía, pues es que no estaba ni en el programa. Ah, no, pero pues yo para eso doy. Bueno, pues si el obispo determina, es lo que se hace. El que tiene la última palabra ahí es el obispo, con su diveas local. Y ya, Monseñor Colini, un servidor, lo que haremos es estimular que se cumpla, señalar dónde hay capacitación, señalar dónde hay manuales, señalar dónde hay procesos, establecer la vinculación general, pero no tomamos decisiones a nivel nacional. Cada diócesis toma su decisión particular. Y si saben ahí de párrocos y demás que está conflictivo, pues nos van diciendo, y entonces no es acusación, no lo vean como traición, es informar, y tenemos que estar informados. Y muy probablemente cuando le digamos al obispo, decir, pues sí, ya sabía, me lo han dicho 5 veces, pero pues hay que ir poniendo medidas, ¿no? Es decir, ahí la autoridad sí la tiene el obispo, la tiene su dimensión local, pero también por ley eclesiástica y ley civil están obligados a la conservación. Bueno, nada más, ¿qué nos recomiendas si, bueno, aparte de decirte ciertos casos, cómo le podemos hacer para que los padres no obstaculicen como luego la labor del restaurador o del conservador del INA? Porque ha habido ocasiones en que sí no te permiten el acceso, ¿no? a dictaminar cierto bien cultural. Entonces ahí sí nos ha pasado constantemente, pero no hemos como sabido a quién canalizarle ese tipo de situación para que nos permitan el acceso. Sí, por lo regular siempre se notifica que se va a hacer una visita, pero al párroco inmediato del templo, de la parroquia o de la capilla. Sí. Bueno, aquí hay varias cosas. Uno es pensar positivo. Lo primero es pensar bien
pensar en positivo y dar por hecho que nos vamos a encontrar con los problemas y que hay que encontrar solución a cada uno, ¿no? Es decir, nosotros lo que tenemos montado como institución es, aquí sale mi espíritu médico, un servicio de urgencias y un servicio de terapia intensiva. Entonces yo no puedo decir, en este servicio de urgencias solo recibo al que llegue caminando y que me presente su credencial de servicio del seguro. No, tengo que recibir como me llegue. Y si viene la pierna quemada, y si viene estallado de la cara con un cohete, y si viene con un balazo donde sea, lo recibo, lo diagnostico, y ese es el segundo punto. El primero es buena actitud ante la recepción. El segundo es diagnosticar el caso. El diagnóstico es histórico. Hay muchos que han tenido muy malas experiencias. Malas experiencias provocadas, malas experiencias por abuso, malas experiencias por desconocimiento, malas experiencias por complicación humana, porque alguno, por falta de prudencia estuvo anunciando que había un convenio de la parroquia con el INA, iban a sacar un cuadro para presentarlo en una exhibición importante, etcétera, etcétera, y lo avisó varios domingos en el micrófono y tal, y se llevan el cuadro y se arma la de San Quintín en la parroquia, porque muchos de los que no iban a la parroquia no escucharon los avisos de los domingos y estaban interesados en el cuadro, y entonces tuvieron que hacer un programa especial para los que habían presentado ese conflicto, ¿no? Se resolvió. Entonces, esa es la parte histórica que también hay que resolver y entra en el diagnóstico de campo. No dar por hecho que la cosa está comprendida, nítida y fácil, ¿no? Entra también la experiencia personal del párroco. Si me encuentro con alguien caprichoso, si me encuentro con alguien de poca formación, si me encuentro con alguien, el polo opuesto, demasiado, sabe demasiado y me quiere decir cómo se hacen las cosas y me quiere poner los pelos, y me quiere imponer los restauradores y me quiere imponer los procedimientos, pues entra parte del diagnóstico y hay que resolverlo con el primer punto de la buena actitud, es decir, a ver, no vengo a decirte yo todo, no, vamos a ver cuáles son tus objetivos, cuáles son tus temores, cuáles son tus dificultades. Si, por ejemplo, yo tengo que hacer una restauración que es imposible hacer in situ, tengo que justificarla suficientemente. Si tengo que hacer una restauración in situ, no tengan miedo de pedir las condiciones necesarias, hay que hacerlo bien. Y poco a poco con eso se va ganando. Yo creo, el tercer punto sería, y yo creo que eso sí lo hemos estado trabajando bien ahorita por lo de terremotos, presentar los casos de éxito. Miren qué maravilla, miren qué bien salió el niño, mira qué bien salió los cuadros de gran formato, mira qué bien salió la restauración, mira qué bien salió, y hacerlos tocarlo, si en algún momento pueden invitarles y que vengan, que vean, que les conozcan, eso es muy importante, porque tenemos que limar asperezas y tenemos que matar a los fantasmas con los que hemos estado luchando para decir, bueno, pero todos lo que queremos es conservación patrimonial. Ahí está el eje del diálogo. Uno de los grandes prejuicios es malversación de fondos. Entonces, muchas veces hay que explicar el proceso
que se sigue, ¿no? Porque, por ejemplo, si por terremotos tenemos que hacer una conciliación con Banorte, y tiene que hacerse el visiteo, y se tiene que hacer la conciliación, y se tiene que llegar a un acuerdo, y se tiene que bajar los fondos, y luego se empiezan a aplicar los fondos, eso lleva un tiempal que para el que se le está goteando la sacristía o el altar principal, dice, pero ¿qué están haciendo? Hagan algo, ¿no? Muévanse. Dice, pues muy movidos, y ves a los otros ojerosos y cansados y todo, porque han estado con el trabajo de campo, con el trabajo de banco, con el trabajo de negociación, pero si eso no se conoce, se malinterpreta. Entonces sí hay que ser muy claros, y yo creo que dentro de poco tiempo ya podremos hablar de cantidades, de fondos, de asignaciones. Todavía queda eso en la nebulosa del misterio, ¿no? Que para evitar abusos de los que van a empezar en eso, porque me van a dar el precio de acuerdo a lo que hay disponible, ¿no? Y por eso a veces no hablamos de montos. Bueno, llegará el momento de madurez, que digamos, hay que hacerlo. ¿Y quién lo debe hacer? El que mejor lo haga. ¿Y cuánto se le debe pagar? Lo que corresponde en justicia. No por conveniencia, no por familiaridad, no por cercanía, no por tradición, no por... Hay que ver en bien del patrimonio todas las operaciones. Y eso también hay que informarlo. La información mata a los fantasmas. Entonces vamos llegando a trabajar sobre las realidades, ¿no? Que es igual cuando yo veo la imagen allá y me la imagino bellísima, pero voy y la toco y digo, no hombre, no dura 3 días. Entonces tengo que avisar, decir, oiga, esto está así, antes de tocar, porque si no... Entonces, ese informar oportunamente es muy bueno. El formar equipos, confiar con externos, yo creo que también es una nueva tarea. Participar en los centros de formación es muy importante. Centros de formación, presbíteros en arte, en seminarios, arte en estructuras eclesiásticas, eso va a ser muy, muy rico. Yo creo que también el proponer cursos interdisciplinarios, por ejemplo, es muy interesante cómo se restaura un muro y cómo se interpreta teológicamente un muro. Porque dice, no, pues yo muy bonito y saco aquí los monitos. Pero ¿qué quería decir? Porque no es lo mismo una imagen que otra, y restaurar en un lugar que en otro. No es lo mismo el presbiterio que el coro, que la nave, pueden tener distinto valor, interés, etc., ¿no? Eso también hay que, así como informarnos, enterarnos. Muy bien. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre padre, presbítero y sacerdote? Y también si en su formación investigan sobre las comunidades con las que van a tratar. Sí. Muy buena pregunta. Bueno, las dos son... Primero, la nomenclatura. Hay nomenclaturas formales y hay nomenclaturas casuales. Y en México somos geniales para apodos, para sobrenombres, para todo eso, ¿no? Entonces, presbítero, a ver, ¿cuál sería la jerarquía en cuanto a nomenclatura? El sacerdocio completo está en el obispo. Y el obispo se auxilia sacerdotalmente en presbítero y diácono.
El presbítero es el que más conocemos, que sería el párroco, el padrecito de pueblo, de la película de Cantinflas, ¿no? A ese es al que se le dice padre. Se le dice padre análogamente respecto a Dios. Es decir, se le reconoce una paternidad espiritual. Pues por eso le dicen el Padre. El otro es el Señor, obispo. Al obispo le pueden decir Monseñor, que es más bien afrancesado, o decirle Señor, que es correcto, es muy respetuoso y es como actualmente se le suele decir a un obispo. Sí, señor, no, señor, señor o señor obispo, sería la forma. Al párroco se le puede presentar como párroco en cuanto a función, como presbítero como nombre formal, como padre en cuanto a función. Es común también llamarle cura. Viene por la cura de almas, así como ustedes ayudan a la curaduría, a la cura de bienes, el cuidado de bienes, a ellos les toca la cura de almas, el cuidado, la restauración de las almas, y por eso se le dice el cura. Nada más que durante la guerra y durante los tiempos más violentos se utilizó de modo despectivo y por eso se ha dejado de utilizar un poco, pero no es ofensivo. Ahorita sí a lo mejor llega uno, me dijo el cura que quién sabe qué, pues suena un poco raro, pero no es despectivo de suyo, es muy, muy valioso el término. Padre, cura, ¿cuál otro había? Sacerdote. Sacerdocio, ya vimos, sacerdocio pleno el obispo, sacerdocio delegado al presbítero y al diácono. Y el diácono puede ser laico, incluso casado, pero hace funciones sacerdotales que pueden ser de modo ordinario, y hace las funciones sacerdotales que le delega el obispo. Todos ellos son prolongación del obispo, son acción del obispo. Por eso es importante entender lo del hilo. Todo es el obispo. El párroco es el obispo, el diácono es el obispo, el catequista es el obispo. ¿No? Ese sería. Y luego la otra pregunta era sobre la capacitación para los lugares de destino. Sí hay, gracias a Dios eso ya se ha implementado mucho más. Corresponde al obispo esa capacitación, darla, obviamente invitando a gente capacitada para ello. Desde luego estamos construyendo sobre nuestra cultura general de México. Entonces, por ejemplo, si lo ideal es que el presbítero, todos los padrecitos, sean del mismo lugar. Hay dos formas. O son del lugar y ahí tienen una capacitación inmediata, y lo que hay que hacer es sacarlos de ahí para que tengan nuevos horizontes. Entonces sí, agarro a un padre originario de Tlaxcala y lo mando a estudiar a Roma 2 años para que se le abran los horizontes y venga a trabajar en Tlaxcala, no para que me calque lo que se hace en otras partes, sino para que él, siendo mejor, sea mejor tlaxcalteca. No, esa es la capacitación adquirida que se le puede dar. Otro es la función misionera. El misionero, ustedes van a ver, bueno, pues que son muchos dominicos que vienen, por decir algo, españoles, o hay, creo que en Santo Domingo de Oaxaca son sobre todo españoles, ¿no? Entonces vienen como misionero, y ese sí tiene que inculturarse, tiene que entender, tiene que comer, como lo hicieron los primeros.
El ejemplo que tenemos en Sahagún y en Durán y todos estos, mis respetos, porque ellos tenían la vida cómoda para quedarse en España. Hubo quienes, siendo herederos de la corona, quien tenga gusto de investigación, ayúdenme con Pedro de Gante. Yo estoy convencido que ese era hijo de Maximiliano I. Su hermano Felipe el Hermoso pues fue el esposo de Juana la Loca. Y él, pues sí, era de familia real y fue, creo yo, el formador de Carlos V. Por eso cuando él llegó aquí a México, Carlos V lo quería hacer el primer arzobispo. Y luego decía Montúfar, no gobierno yo sino Fray Pedro. Entonces, ese es el ejemplo del buen misionero, el que se forma para estar en la tierra a la que va. Y aprende la lengua, aprende las costumbres, conoce a la gente, convive con la gente. Ese es un punto clave. El misionero no puede hacer una burbuja metida en una cultura distinta. Y yo creo que ahorita pocas veces se hace eso, pero sí es factible que se hagan realidades artificiales insertas en un lugar. Pero sí se da la capacitación, y como decía yo, lo de los seminarios, en los seminarios sí hemos hecho mucha insistencia desde Tibeas, mucha insistencia, háblales de cultura. Yo les diría incluso, INA mismo promueva que en los seminarios se decore con arte. El que convive con el arte sabe respetarlo. Y ya sabe que al óleo no le voy a estar rascando así, ay, a ver qué tiene debajo, seguro que está repintado, ¿no? Si ya sabe convivir con el marfil, ya sabe convivir con la pasta de caña, ya sabe convivir con el óleo, ya sabe convivir con el mural, cuando llegue a la parroquia la va a cuidar. Por la situación de la iglesia antes del 92, pues los seminarios eran cuartelitos de entrenamiento prioritariamente religioso, y el que alcanzaba algo de cultura artística ya iba con ventaja. Yo creo que en este momento, en lugar de tener cosas en bodega, las tenemos que tener en exhibición, obviamente con la seguridad, con la educación, con todo eso, pero no hay mayor capacitación que la convivencia. Si queremos respirar el arte, tenemos que convivir con él. Y si yo durante 15 años de formación los tengo encerrados entre cemento y pintura vinílica, cuando llegan a la parroquia, ¿qué van a hacer? Pues cemento y pintura vinílica. Entonces, sí hay que... Y no es solo el traslado de las antigüedades, es también el generar lo nuevo. Tenemos cosas maravillosas, nuevas, de creación, de adecuación, de valoración grande. Tenemos que resaltarlas y facilitarlo. Obviamente esto no les toca a ustedes, me toca a mí, es decir, a usted sería simplemente facilitarlo cuando se dé. Tener iniciativa, esto puede estar, tengan en el horizonte, por ejemplo, que hay un terremoto y rescatar las obras buenas, vamos a desmontar todo ¿dónde lo mando? Ay, lo voy a mandar a una bodega, mándalo al seminario, con las debidas firmas, si el seminario da las garantías, ¿no? Ese tipo de posibilidades las tenemos que pensar con esa finalidad, ¿no? Obviamente hay la firma de entrada, la firma de salida, hacerlo como se debe. Bien, pues les agradezco mucho el interés
Estoy yo a sus órdenes, ya tienen los datos, suelo responder de manera inmediata. Hay periodos de cursos o cosas así que pueden complicar un poquito, pero nunca se den por no contestados. Si hubiera algún error, pues renueven la consulta y demás. Insistan con toda confianza. Estoy a sus órdenes. Gracias.